Amigos y amigas, vamos a ir a la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Vamos a escuchar cómo la senadora Xóchitl Gálvez, que hay que recordar que no ha dejado el cargo, haciendo uso indebido del presupuesto público porque se sube a hacer campaña. Se sube a cuestionar el caso de Sergamex, culpando al presidente López Obrador que es un robo que él hizo y no sé cuántas tonterías dijo más. Hay que recordar que el presidente siempre ha dicho que el director general de Sergamex, el señor Ovalle, es una persona honesta que fue sorprendida por funcionarios públicos del PRI que quedaron incrustados en el gobierno del presidente. Hoy hay órdenes de aprehensión, hay detenidos, giraron 22 órdenes de aprehensión. Hay detenidos, muchos detenidos ya. Amigos, vamos a ir a la contestación que dio la secretaria de Gobernación ante los cuestionamientos de todos los senadores de la oposición. Amigos, vamos a escuchar a la secretaria. El uso de la tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, esta participación está dedicada a los millones de mexicanos que esperan justicia y que este gobierno se las ha negado. Sea usted bienvenida, secretaria Luisa María Alcalde. En 2018, ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. 5 años después, se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos, hoy está con nosotros. Gobiernan un país de víctimas y no quieren aceptarlo. Si quiere, podemos hablar de la inseguridad que sufren todos los mexicanos, de la violencia que se apoderó de nuestras comunidades o el dolor de las madres buscadoras. También podríamos hablar de la grave crisis migratoria y de las evidentes violaciones a los derechos humanos, del éxodo y el sufrimiento de miles de migrantes que recorren el país. ¿Cómo pueden llamarles hermanos y negarles sus más elementales derechos? Eso se llama hipocresía. Por cierto, amanecimos con la noticia de 2 migrantes guatemaltecos muertos en Ciudad Juárez, al parecer por 4 militares. Si quiere, también podemos hablar de lo que han hecho con las instituciones del país. No les gusta la autonomía y el profesionalismo. Prefieren el incondicional servilismo. Quieren un legislativo obediente y ahora intentan ir por un poder judicial debilitado y sin recursos para que ustedes puedan cometer ilegalidades sin freno. Han reducido nuestros derechos y libertades. Hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda. Víctimas hay millones por todo el país y lo peor es que no encuentran justicia. Y sobre ello quiero hablarle, cuestionarle y proponerle. Muchos de los problemas que tenemos se deben a la impunidad, a la mala procuración de la justicia local y federal. ¿Por qué sigue la inseguridad y la violencia? Porque quienes cometen los delitos siguen libres. ¿Por qué continúa la corrupción? Porque los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario. Valdría la pena que escuche a sus compañeros cuando eran senadores. Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como fiscal de la Ciudad de México. Zoe Robledo le pedirá que no haya ni fiscal carnal ni fiscal militante. Mario Delgado y Dolores Padierna
le exigirán que en las fiscalías no haya pase automático. Miguel Barbosa, en paz descanse, le planteará se elijan fiscales en procesos abiertos y no simulados. Manuel Bartlett le prohibirá haya fiscales tapadera de la corrupción gubernamental. Y Laida Sansores le preguntará ¿qué esconden bajo la alfombra para que desoigan a las organizaciones sociales que exigen fiscalías autónomas e independientes? Espero los atienda y pida a sus partidos que cancelen la simulación y abran un proceso auténtico para tener un fiscal o fiscal mujer profesional y autónomo. Le pido que Ernestina Godoy renuncie por decencia a su aspiración. Quizá a ustedes se les olvidó su pésimo trabajo a las víctimas de la línea 12 y de miles de casos, mas no a las víctimas. Usted me responderá en unos minutos y tiene dos opciones. Si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, cuente con los legisladores del Frente Amplio por México. Pero seguro me dirá que esto no es un asunto de su competencia. Y si esa llega a ser su respuesta, desde ahora le digo que me apena no entienda sus funciones y por ello le vuelvo a recomendar que lea el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal. Verá que sí es obligación, como así lo refirió el senador Dante Delgado, todo lo relacionado a la política interior, al fortalecimiento de las instituciones, a la relación con otros poderes y órdenes de gobierno, a los acuerdos políticos y a la gobernabilidad. Usted decida si quiere dar resultados o pretextos. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la tribuna la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenida, secretaria Luisa María, alcalde Luján. Es un gusto recibirla aquí en el Senado de la República con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. Bienvenidos, subsecretarios, equipo de la secretaria. Ante el clasismo, el racismo y el adultocentrismo que caracteriza la ideología de segmentos opositores, en el grupo parlamentario de Morena nos sentimos orgullosos de que una mujer, además joven, que orgullosamente representa la diversidad y la riqueza cultural de nuestro país, formada en la lucha de la izquierda y en la educación popular, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupe hoy la Secretaría de Gobernación, que es el cargo más relevante del Gabinete Federal, cosa que, de no ser por la Cuarta Transformación, no hubiera sucedido. Los tres objetivos de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, planteados incluso desde su plataforma electoral y en aquellos, si recuerdan o si recordamos, 100 compromisos, son los tres prioritarios: el combate a la corrupción, el establecimiento de un estado de bienestar y la pacificación del país. Desde la campaña electoral y ya en el ejercicio de gobierno se ha tenido como prioridad separar el poder político del poder económico. De ahí que erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad se ha realizado a través de más de 2.919 actos de fiscalización al cierre del año 2022, que es el que nos ocupa en este análisis. Dichos actos se concentraron, por ejemplo, en las contrataciones públicas, la administración y comprobación de recursos federales reasignados a los gobiernos estatales, el cumplimiento
de las disposiciones relativas al debido ejercicio del gasto en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esto se traduce para nosotros en o cómo barrer las escaleras de arriba para abajo. Y el combate a la corrupción es uno de los más grandes éxitos que nadie le podrá regatear al presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho histórico de que se estén proyectando en la ley de ingresos para el próximo año recursos presupuestarios por más de 7.3 billones de pesos tiene que ver, entre otras cosas, con la consolidación de la responsable política recaudatoria que está combatiendo a fondo la evasión y la elusión fiscal, avanzando en el cobro de los impuestos a los grandes contribuyentes que no pagaban al fisco por la corrupta política de condonación de impuestos de los gobiernos neoliberales. En un segundo aspecto que nos interesa abordar es el del sistema integral de denuncias ciudadanas, que de septiembre a 2022, de 2022 a junio de 2023, se recibieron 25.032 denuncias y se concluyeron más de 30.000, incluyendo denuncias acumuladas, de las cuales casi 1.000 fueron remitidas a áreas de responsabilidades para la substanciación de los procedimientos. Estas conductas no fueron o que predominaron se encuentran en temas de incumplimiento de leyes, abuso de funciones, incumplimiento de funciones, maltrato en la prestación de un trámite o servicio, etcétera. Por lo anterior, le pregunto, secretaria, ¿de qué manera se puede contribuir a la transformación del actual Sistema Nacional Anticorrupción, rediseñándolo o sustituyéndolo? Y desde su punto de vista, ¿qué legislación y o política pública se requiere para tal efecto? Siguiente, con el propósito de fomentar el alertamiento ciudadano de posibles hechos de corrupción o denuncia, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el mecanismo de protección para las personas alertadoras? Y por último, ¿qué cree usted que se debe hacer en la siguiente etapa de la transformación en materia de combate a la corrupción? Muchas gracias. Gracias, senadora Imelda. Concluida la primera ronda de preguntas, de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo aprobado, se concede el uso de la tribuna a la maestra Luisa María Alcalde Luján para responder. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecer las preguntas, las preocupaciones de las diferentes senadoras, senadores que aquí han venido a plantearlas a la tribuna. Algunas de ellas se comparten, algunas las vamos a tocar desde un inicio y para no repetir, vamos a profundizar si nos es posible. Primero, el senador Erubiel Ávila planteaba al inicio, y aprovecho para reconocer la tarea de este Senado, igual que la Cámara de Diputados, porque como aquí se dijo, hubieron muchas reformas en el terreno laboral que fueron aprobadas por los legisladores, tanto de esta legislatura como de la pasada, que fueron pues profundamente transformadoras, obviamente en el terreno de la subcontratación, de la reforma laboral, en la política de salarios mínimos. Algunos de los senadores lo tocaron y estamos convencidos, sin lugar a dudas, que han sido fundamentales para poder ir avanzando en ese terreno. El bienestar se genera, por supuesto, cuando hay un sistema laboral justo y redistributivo, cuando tenemos mejores salarios, y lo hemos venido consiguiendo. Tal es el caso que estamos en máximos históricos de salario promedio. Entonces, le agradezco mucho, senador, su reconocimiento en este sentido, y hacemos el reconocimiento propio a los legisladores.
Planteaba el senador Ávila respecto a la búsqueda de personas, también algunos otros senadores lo plantearon. Lo primero que quiero destacar en este tema de desaparecidos es el hecho de que ha sido una prioridad para nuestro gobierno. Tan es así que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones, que para este tema no existe ningún tipo de limitante presupuestal. Lo que se necesita, se ha venido fortaleciendo el personal, se ha venido fortaleciendo la infraestructura, la capacidad tecnológica, todo lo necesario para avanzar en materia de búsqueda. Señalaba yo que esto se puede traducir precisamente en el presupuesto. Basta decir que el aumento presupuestal de la Comisión Nacional de Búsqueda ha aumentado en 134% si lo comparamos con la administración anterior. Y todo esto porque somos conscientes de una cosa, y es que pocas cosas pueden ser más dolorosas y angustiantes que tener a un familiar desaparecido. Por eso es que se ha venido trabajando con las familias, con los colectivos, con las organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento con todas las instituciones de seguridad para poder realizar la búsqueda de personas. Ahora bien, respecto al registro, en este sentido, y en aras de contar con una herramienta más útil realmente para que el registro nos ayude a encontrar a los desaparecidos, es que estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes. Lamentablemente hemos detectado que el registro existente, la base de datos, cuenta con enormes deficiencias. Solamente para dar un ejemplo, existe un número significativo de registros duplicados, miles de registros no cuentan con los datos suficientes ni siquiera para poder identificar a una persona. Se trata, por ejemplo, de nombres propios pero sin apellidos, sin ningún otro tipo de datos. Incluso algunos ni siquiera nombres propios, son letras, son números, son caracteres diversos. Además, hay que considerar que hay varios registros, miles de ellos que hemos logrado identificar con vida posterior a su desaparición en otras bases de datos como del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los registros de vacunación de COVID, programas del bienestar y también en estos esfuerzos que estamos haciendo en las visitas casa por casa. Por ello es que vamos a intensificar en los próximos meses, de la mano de los gobiernos estatales, todo un esfuerzo de búsqueda, precisamente para que logremos identificar quiénes son aquellos que están desaparecidos y podamos lograr que todos los esfuerzos institucionales, tanto humanos como de infraestructura y económicas, nos podamos direccionar a lograr encontrarlos, localizar al mayor número de ellos y, por supuesto, que dar tranquilidad a sus familias. Esa fue la razón para la cual se creó este registro y creemos que es fundamental que vuelva a tener ese significado. Entonces, habremos en los próximos meses, antes de que concluya este año, de dar un informe muy puntual, muy detallado de cuál fue este ejercicio inédito que habremos de hacer respecto al registro de desaparecidos. Ahora bien, agradezco también al senador Gustavo Madero varios planteamientos que hace en diferentes temas. El primero, en materia de seguridad, en específico habla de la militarización. Respeto los comentarios, pero no los comparto. En este gobierno, en esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido impulsando una estrategia de seguridad que ha venido dando resultados, y uno de los pilares fundamentales, como lo decía al inicio, tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional. Ha sido fundamental. Pensemos qué nos pasaba cuando existía la Policía Federal. ¿Qué crisis teníamos cuando había un secretario de seguridad encargado de la seguridad que al mismo tiempo era cómplice del crimen organizado y formaba parte del crimen organizado? No existía una línea divisoria entre los encargados de la Procuración de Justicia y el crimen organizado. Hoy es totalmente distinto. Hoy estamos apostando a un cuerpo
que es la Guardia Nacional, apoyado también con el Ejército y la Sedena, que en conjunto, a través de esta coordinación integral, nos dedicamos a garantizar la paz. ¿Y cómo se está haciendo? Con una coordinación de aquel que tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Coordina a todas las dependencias, coordina a la Guardia Nacional, coordina a Sedena, a Marina, a Gobernación, a Seguridad Pública, CNI, y de manera coordinada todos los días se toman decisiones en esta materia. No es un asunto de militarizar, es un asunto de contar con un cuerpo de elementos confiables, disciplinados en todo el territorio nacional que nos permitan garantizar la paz, no a través de confrontar con violencia, sino a través de atender las causas y de la presencia que hoy tienen. Y luego planteaba el senador Madero también, ¿por qué? ¿Por qué los militares hoy apoyan en otras funciones? Y quizá la respuesta es una pregunta: ¿por qué no habríamos de aprovechar a los ingenieros militares? Ingenieras y ingenieros de primer nivel que hoy nos han demostrado a través no solamente de su participación en el Tren Maya, sino en el aeropuerto, en la construcción de los bancos del bienestar, como muchos otros apoyos en materia de infraestructura, que son ingenieros de primer nivel, que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas y que hoy se ponen a disposición del pueblo de México. Porque estamos hablando de infraestructura pública que aparte tiene algo adicional. Si nosotros comparamos lo que ha logrado hacer con el apoyo de las Fuerzas Armadas en todo el tema de construcción e impulso a la inversión pública, podemos ver que los precios son totalmente diferenciados y que se puede lograr mucho más con menos. Por eso es que hoy se ha permitido la construcción de toda esta infraestructura que antes era inimaginable y sobre todo sin poder, sin tener que endeudar al país. Entonces, uno de los objetivos de nuestro ejército es eso, es el apoyar en el bienestar, y pueden apoyar en infraestructura, que hoy lo estamos haciendo. Es un reconocimiento que deberíamos hacer todas y todos a el ejército, a la Marina, que también ha venido apoyando en estas tareas, y no olvidar que los soldados son pueblo uniformado. Son mujeres y hombres que vienen de las comunidades, que vienen de los ejidos, que vienen de abajo. No son como esos ejércitos de otros países que vienen de la cúpula y de las altas niveles jerárquicos. No es así, es pueblo uniformado que hoy ayuda en estas tareas y que lo estamos viendo que es de manera eficiente dado los resultados que hemos obtenido en materia de seguridad. Por el otro lado, hablaba también el senador Gustavo Madero respecto a la relación que se ha mantenido con la Suprema Corte, incluso con la propia presidenta. Y en este sentido, creo que no podríamos en realidad de hablar de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública, y eso es una buena noticia porque nos involucra a todas y todos. Pocas veces, es más, no habíamos vivido en momentos donde hay esta revolución de las conciencias, donde hay este juicio crítico en los diferentes espacios del país donde se discuten este tipo de cosas. ¿Qué se discute respecto al Poder Judicial? Respetando su autonomía, respetándonos como la división de poderes que debe haber, que hay críticas desde el Ejecutivo que se le hacen directamente en varios sentidos. Por ejemplo, se han venido criticando decisiones que toma la Suprema Corte, como también jueces y magistrados, que consideramos están totalmente alejados de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones ideológicas y políticas. Y cuando así lo hemos considerado, se ha denunciado y se habla y se dice, y también se escuchan argumentos diferentes. Pero no se trata de decir que ahora no se puede hablar de otro poder. Al contrario, lo que debemos es abrir estos temas al interés público y que se puedan discutir. Lo mismo con respecto a si respetan o no la Constitución. Si la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pues también
también abiertamente se denuncia que en el caso de la Suprema Corte no se está cumpliendo con este precepto constitucional y que consideramos que deben ser quienes deberían de proteger en primera instancia nuestra Carta Magna. Se habla también por parte del senador, nos pregunta respecto al tema de Ciudad Juárez. También fue una pregunta, un cuestionamiento de otros legisladores, de otros senadores. En este sentido, les informo que derivado de este suceso, este incendio el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde fallecieron 40 migrantes y hubieron 27 lesionados. Lo primero es que el gobierno de México actuó desde el primer momento que tuvo conocimiento del incendio. Se han venido atendiendo a las víctimas, a las familias. El presidente de México dio la instrucción de que existiera máxima transparencia, cero impunidad, es decir, que no se protegiera absolutamente a nadie. Hoy existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de la República. Le estamos dando seguimiento al caso, atendiendo absolutamente todos los requerimientos que se nos han solicitado. Se han vinculado a proceso a 10 personas, entre ellos funcionarios, pero también a trabajadores de la empresa de seguridad. Estamos haciendo una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad de todas las estaciones migratorias. El Instituto de Migración asumió desde el primer momento el pago de los gastos que se han venido originando por los hechos a través de la CEAV, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y hemos realizado más de 1,300 servicios, entre otros acompañamientos médicos, gestiones para otorgar alimentación, alojamiento, repatriación. También hoy la CEAV cuenta con la representación jurídica de 57 de las 67 víctimas directas. Se han entregado 63 millones de pesos como parte de medidas de reparación integral. Y, sobre todo, seguimos trabajando con el resto de los países de origen de los afectados, en donde todavía no contamos con información de sus familias para poder llegar a ellos y poder cumplir con el compromiso de reparación del daño. También se hace un cuestionamiento respecto a la estrategia de seguridad, a una revisión de la estrategia de seguridad, y esto se comentó también por parte de otros legisladores. Es un tema que también se preguntó en su momento en la Cámara de Diputados, y lo que contestábamos era: ¿por qué habríamos de cambiar la estrategia de seguridad si hoy nos está dando resultados? ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en nuestro país? Hoy, por fin, después de que había una tendencia a la alza en los últimos 3 años de la administración de Enrique Peña Nieto, y esos son datos del secretariado y del propio INEGI, había una tendencia de los últimos 3 años a la alza. Y fue muy difícil los primeros 3 años contenerlo. Pero después del tercer año empezó a bajar. Y se plantea aquí, dicen, es falso. Bueno, estos son datos del INEGI, no son datos del gobierno. Hace apenas unos meses, el INEGI publicó los datos de uno de los delitos que son los que menos cifra negra tienen, como es el caso del homicidio, precisamente, y demuestra cómo ha venido bajando el número de homicidios en nuestro país. El INEGI habla de 9.7% y con datos del secretariado, senadora, le puedo informar que ha bajado en 17%. Entonces, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad cuando hoy estamos teniendo estos resultados? Sobre todo si conocemos, como muchos de ustedes conocen, senadoras, senadores que incluso estoy viendo aquí que han participado en su momento en otras administraciones en temas de seguridad, cuando sabemos que cuando hay una tendencia a la alza, lo más difícil es inclinar esa balanza. En ese sentido, es que estamos teniendo estos resultados. Senadora, la invito y con mucho gusto le hacemos llegar lo publicado por el INEGI, que es público y que no lo digo yo ni lo dice el gobierno de México, lo dice el INEGI. Y no solo eso, también a eso hay que incorporar, fíjese usted, un dato adicional que me parece muy relevante.
También el INEGI hace apenas unos meses, quizá 1 o 2 meses, sacó una encuesta respecto a percepción de la inseguridad. Y ahí también podemos avalar que la estrategia funciona porque se ha venido reduciendo precisamente en ese sentido la percepción de inseguridad en nuestro país. En todos los delitos, estimada senadora. Ahora bien, respecto a las preguntas. Permítame, oradora, por favor, solicito, permitamos. Sí, senadora, yo respeto su opinión, no la comparto, pero no solo no la comparto yo, no la comparte la mayoría de los mexicanos, y eso es lo que se traduce en estas encuestas de percepción que se hacen sin distingo partidista, tocando las puertas de los ciudadanos. Por el otro lado, también comenta el senador Miguel Ángel Mancera algunas preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el tema migratorio. También este es un tema recurrente en algunas de las participaciones de los senadores. Planteaba el senador Mancera cómo atender el tema de la migración, cuál es la estrategia. Primero que nada, señalar que sin lugar a dudas estamos viviendo un flujo migratorio sin precedentes. Y si bien es cierto que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha venido disminuyendo precisamente porque hay mejores oportunidades de trabajo y de salario, lo cierto es que hoy somos el corredor migratorio entre México y Estados Unidos más grande del mundo. Solamente para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos viviendo, si apenas hace unos meses estábamos viendo el flujo migratorio por la entrada de la frontera sur, aproximadamente en 1,500 migrantes diarios, hoy estamos viendo la entrada de cerca de 6,000 migrantes todos los días, de países en su mayoría de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador. ¿Y qué es lo que consideramos y lo que yo planteaba en mi primera intervención? Es imposible que pensamos que pueda haber una estrategia eficaz si fortalecemos los retenes, si construimos muros, si apostamos a la estrategia de la fuerza. No vamos a conseguir ningún resultado a corto, mediano y largo plazo. Estas mujeres, estos hombres salen de sus lugares de origen, donde están sus familias y sus costumbres, buscándose una mejor vida del otro lado de la frontera. Lo que necesitamos es atender las causas de la migración, que la migración no sea obligada. Y por eso no es solamente de discurso, que hemos venido haciendo a través del Gobierno de México, implementando los programas que ya nos funcionaron en nuestro país. Hemos implementado Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Los dos programas los hemos logrado aplicar tanto en El Salvador como Honduras con muy buenos resultados alentadores que han logrado reducir la intención de migrar, y es precisamente estos resultados los que hemos compartido con Estados Unidos para decir, este es el camino. Si nosotros invertimos para dar oportunidades de empleo y para dar oportunidades de futuro a la gente que está migrando en sus países, entonces vamos realmente a lograr que se disminuya ese flujo migratorio. También, y por el otro lado, lo que hemos venido insistiendo en el caso de los Estados Unidos, que es finalmente el lugar de destino de estos migrantes que pasan por nuestro país, es que los trámites migratorios se puedan hacer en los países de origen y se puedan completar en los países de origen, para que no se vean en la necesidad de recorrer todo ese tránsito tan peligroso que tienen que recorrer hoy los migrantes. En ese sentido es que el presidente de México ha llamado a sus pares, a los presidentes de Ecuador, de Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá, precisamente para que se tenga un encuentro el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, y pueda tocarse este tema, armar un plan en conjunto, un plan dirigido precisamente a atender a las causas. Y también el propio presidente propuso reunirse con el presidente Biden en noviembre
urgente para analizar los actuales caminos legales y poder abordar esta situación humanitaria de la migración desde una perspectiva integral y de protección de derechos humanos. Tocaba también el senador Mancera el tema de desaparecidos, en específico el Centro de Identificación Humana. En ese sentido, senador, le informo que en efecto desde el Gobierno de México hemos reconocido que se enfrenta una heredada crisis de identificación humana forense. Por eso la CEGOP fortalece las capacidades no solamente de la Federación, sino también de las entidades federativas para poder atender esta circunstancia. Se ha autorizado 2.553 millones de pesos en subsidios a las comisiones locales de búsqueda en uno de los rubros, precisamente en lo que tiene que ver con la identificación. El Gobierno de México cuenta ya hoy con un Centro Nacional de Identificación Humana que forma parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y con el fin de tener un laboratorio de clase mundial para el análisis de muestras complejas, restos humanos que por su deterioro son muy difíciles de identificar, se ha impulsado junto con la Secretaría de Salud la creación de un laboratorio en el Instituto Nacional de Medicina, que por cierto estará muy pronto en marcha. Los centros de identificación y centros de resguardo temporales, tenemos actualmente uno en funciones ya, el centro regional, está ubicado en Saltillo, Coahuila. Este centro regional es único en su tipo en Latinoamérica y está destinado a la identificación de personas con enfoque masivo. También, por el otro lado, se tienen uno en Jalisco y en San Luis Potosí, y para finales de 2023 se contará con 19 centros de resguardo temporal ubicados en 16 entidades federativas, entre ellas está Baja California, Baja Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Entonces consideramos sin lugar a dudas que este es un tema prioritario y por eso es que hemos venido acompañando a las entidades federativas y desde la Federación fortaleciendo con recursos para tener la tecnología necesaria para este tipo de tareas que nos permitan la identificación mucho más rápida y expedita y no tener que mandar a otros países. Finalmente, el senador Mancera hacía la solicitud para poder compartir con nuestra compañera Rosicela Rodríguez la petición de información para las comisiones bicamerales, que por cierto nos hemos reunido con ellos en diferentes ocasiones, incluso yo ya estando al frente de la Secretaría de Gobernación. Nos han acompañado tanto a la Sedena, a las instalaciones de Marina y a la Secretaría de Seguridad, y creo que es un diálogo muy importante porque permite de manera muy franca poder compartir cuáles son las preocupaciones que se tienen en esta materia. También la senadora Sacil, le agradezco muchísimo, senadora, sus comentarios. Nos comenta y compartimos esta preocupación, este reto que tenemos todavía las mujeres en nuestro país, esta brecha de desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres, pero que nos sentimos orgullosos de decir que hemos venido avanzando en la dirección correcta. Solamente el caso de los programas para el bienestar, hoy en su mayoría, tanto en Jóvenes Construyendo el Futuro, también pasa en adultos mayores, y en su mayoría casi el 60% son mujeres, y muchos de ellos han ayudado mucho a la incorporación de las mujeres en diferentes terrenos, reconociéndole a las mujeres, en el caso de adultos mayores, todo lo que le han dedicado durante lo largo de su vida a las tareas, reconociéndose a través de una pensión. Pero sobre todo en el caso de mujeres jóvenes, en específico hablo de Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí me tocó impulsar este programa desde la Secretaría del Trabajo y me consta que gracias al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se han logrado incorporar muchas mujeres jóvenes al mercado laboral. Hoy los datos nos demuestran que hay una incorporación del más del 14% de mujeres adicionales al mercado laboral y que gracias a la política de salarios mínimos se ha logrado reducir en 20% la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En el caso específico del tema de protección de las mujeres, también aquí hemos venido señalando que hemos logrado en conjunto con las diferentes políticas reducir los feminicidios en 30%, porque hemos tenido una estrategia puntual de seguimiento en este delito y vamos a continuar hasta erradicarlo en nuestro país, pero también el fortalecimiento que se ha tenido en el caso de mujeres víctimas de violencia, no solamente reforzando los centros de justicia, reforzando el tema de los albergues, el tema de los refugios, sino contando con el personal adecuado para que se tenga una atención integral. En el caso también, senadora Sacil, que tocaba respecto a los migrantes, nos preguntaba respecto al número de tarjetas o visas humanitarias que se han emitido en este gobierno. No hay precedente en este tema, se han emitido 458,000 visas humanitarias. Esto da cuenta de la vocación en nuestro país de protección, de refugio, de asilo, de entender la situación migratoria en todos sus contextos. Hemos también construido en el norte y en el sur del país centros de integración al migrante que están apostando no solamente a dar atención, refugio y comida, sino también a la incorporación laboral. Y esto tanto en el sur como en el norte. Hay zonas del país, ustedes conocen, donde existen vacantes, donde hay espacios para que pudiesen laborar, y hemos apostado a este tipo también de visado. Por el otro lado, la senadora Giovanna Bañuelos, que también agradezco sus comentarios, también tocando el tema de mujeres, el tema de migración y el tema de seguridad. En el tema migratorio, que ya más o menos hemos hablado al respecto, decir que fue indicaciones del presidente que hubiese un grupo de trabajo intersecretarial. También Añorbe preguntaba respecto a quién es el responsable, y en este gobierno tenemos algo claro, que es más allá de cargos, se trata de encargos. El propio presidente así nos lo señala, y no es de que uno solo sea el responsable, sino que hay una coordinación eficaz que permita una perspectiva mucho más integral de este tipo de preocupaciones. Por ejemplo, en el caso migratorio, en el grupo de trabajo está la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto la Secretaría de Gobernación, pero también está el IMSS, también está el DIF, está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está la Secretaría de Seguridad, SEDENA, SEMAR. Juntos atendemos el tema migratorio y la coordinación ha estado a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso no quiere decir que no haya una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que mantiene, dado que no hay ningún tipo de modificación ni legal ni a los reglamentos, y por eso tenemos esta coadyuvancia. Ahora, el gobierno federal está operando 135 unidades de atención para personas migrantes. En los 3 centros integradores se han atendido más de 40,000 migrantes, y por cierto estamos por habilitar un albergue nuevo de puertas abiertas en el caso de Ciudad Juárez. También es relevante en este sentido comentarles que estaremos el próximo viernes precisamente en Tapachula, todas estas instituciones que ya mencioné, para poder tomar decisiones y acciones que nos permitan a la atención de migrantes en esta zona del país. El senador Rogelio Zamora, también le agradezco mucho sus comentarios. Se planteó también el tema de seguridad y de migración, y en específico me detengo en el tema de crisis hídrica que planteó como una preocupación adicional. En lo que va de 2023, el porcentaje a nivel nacional de áreas con sequía de moderada a extrema es de 67% y la sequía extrema del 18%. O sea, derivado de la falta de lluvias, las presas del país están en 47%. Según su capacidad. Esto quiere decir 31%
por debajo del promedio histórico. Es un reto gigantesco el tema del agua y es un reto de todas y de todos. Hemos venido, como nunca, invirtiendo en infraestructura hídrica. Se han venido construyendo, por ejemplo, la construcción del acueducto El Cuchillo 2 en Nuevo León, en San Luis Potosí, la rehabilitación de la presa El Realito. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, la planta potabilizadora Medín 2, la recuperación de caudales en el canal El Bosque Colorines entre los estados de Michoacán, Ciudad y Estado de México, la construcción de la presa El Zapotillo, conocen ustedes también de lo que hemos venido haciendo en el tema de la laguna, de lo que se ha logrado hacer en el acueducto en Sonora. Son miles de millones de pesos que hemos venido invirtiendo en infraestructura y también en los sistemas de riego, que esto se dice poco, pero es una inversión muy grande, más de 150 sistemas de riego, tanto en la tecnificación como en la capacitación que se han venido realizando. También el senador Manuel Añorbe, le agradezco mucho, senador, algunas de las preocupaciones que se plantearon. En específico, derivado de las lluvias, huracanes y ahora el tema de Guerrero y Jalisco. Hemos venido dando seguimiento con la gobernadora, el tema de Guerrero, por cierto, ya se han venido rehabilitando las vías carreteras. Y planteaba en específico una preocupación. Él decía, ¿por qué desaparecer el Fonden si finalmente a través de una declaración de emergencia puede darnos una intervención inmediata? Aquí lo que quiero señalar, senador, es que lo que hemos venido realizando independientemente del Fonden, que lamentablemente como muchos otros fondos pues se utilizaban indebidamente, y había mucha corrupción, muchos de ellos porque dada esta característica de emergencia, pues ya no se tenía que licitar ni nada y se prestaba para grandes negocios. Entonces, más allá de la existencia en específico de esta figura, lo que sí compartimos es que lo que debe de haber es una posibilidad de atención inmediata y de disponer de recursos extraordinarios. Y es lo que ha venido sucediendo en estos 5 años de administración en todos este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho de inmediato? Censos para el bienestar. Bueno, eso nunca lo habíamos vivido. Lo va a vivir, por supuesto, ahora Guerrero y Jalisco, como se ha hecho siempre que ha habido este tipo de desastres naturales, donde de inmediato lo que se hace es levantar un censo de daños e iniciar con este tipo de ayudas integrales. Ya respondíamos de cuál era la autoridad responsable en la política migratoria y también se habló ya del tema de Ciudad Juárez que el senador Añorbe tocaba en su intervención. También por parte del senador Dante Delgado, en específico preocupaciones respecto a revisión de algunos casos que con mucho gusto, senador, nos llevamos para revisar. Lo que sí podemos asegurarle, y en eso también respetamos la opinión, no la compartimos, es que en el caso de la Federación ha habido un respeto irrestricto a la división entre la Fiscalía General y el Gobierno de México, no solamente por una convicción del señor presidente, sino también incluso del propio fiscal general. Claro que existe una coordinación, debe haber una coordinación, si no sería un fracaso todas las acciones que pudiésemos hacer en procuración de justicia, pero ha habido un respeto a esta autonomía. Hoy el fiscal y la fiscalía funcionan con autonomía en todos sus sentidos, pero sí mantenemos, por supuesto, que una coordinación cercana. Consideramos que gracias al trabajo de la Fiscalía también es que hemos podido tener los resultados que tenemos en materia de seguridad, porque en esto lo compartimos. Es, por un lado, la Fiscalía, por el otro lado, por supuesto, que el Gobierno federal y también lo que respecta al Poder Judicial. Por cierto, que también hemos venido denunciando muchos casos en los que consideramos que jueces y magistrados han actuado de manera indebida, liberando
de manera indebida a personas y agentes de alto índice de violencia en nuestro país. De todas maneras, nos llevamos los casos que le preocupan, senador, y con mucho gusto también mandar esta preocupación a el titular del Ejecutivo. Consideramos que esta opinión de que no hemos podido resolver el problema de la seguridad, pues no representa la realidad. Aquí, nuevamente, hemos venido insistiendo en que gracias a esta estrategia hemos logrado ver luz al fondo del túnel y tenemos prácticamente en todos los delitos un descenso, y eso nos lleva a comprobar que es una estrategia eficaz y que no podemos cambiar la ruta, que necesitamos seguir insistiendo en atender las causas, seguir insistiendo en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y de la estrategia que hoy se ha venido adaptando. En el caso de la senadora Xóchitl Gálvez, que también le agradecemos mucho sus preocupaciones, ella planteaba primero el tema de la desilusión del pueblo de México. También lo respetamos, pero no lo compartimos, y tampoco traduce eso las encuestas que han venido saliendo y que se hacen alrededor del país, donde hoy nuestro presidente tiene una aprobación de cerca del 70% de las mexicanas y de los mexicanos. Un respaldo que después de 5 años nos demuestra que la población hoy siente bienestar en su vida cotidiana, en sus familias, que siente mayor seguridad, que realmente considera que es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso se puede constatar no solamente en estos porcentajes de aprobación del presidente, sino también en aquellas regiones del país, como es el caso del sureste, que jamás se hubieran imaginado que en 5 años pudiesen ver la transformación de sus territorios. Ya sabemos muy bien que en gobiernos anteriores y durante décadas este país se dividía en varios Méxicos, uno que se atendía y uno que se olvidó por completo. Consideramos que hoy estamos demostrando que por el bien de todos, primero los más débiles, pero que también por el bien de todos necesitamos proteger aquellas regiones olvidadas para que haya crecimiento parejo en nuestro país. Hemos visto, y me ha tocado acompañar al presidente, por ejemplo, ahora en el tren del Istmo, también en el Tren Maya, y se eriza la piel de ver a las mexicanas, a los mexicanos, el reconocimiento que existe de que existe este tipo de infraestructura que les va a traer bienestar a su población. Y en ese sentido creemos que es gracias a esa aprobación, a ese respaldo, a esa confianza, pues que hemos logrado avanzar como lo hemos hecho. Decíamos al inicio que algo muy particular que tiene que ver con cómo avanzamos en materia de infraestructura o de obras es que nunca las imponemos. ¿Cuántas veces escuchábamos en el pasado, por ejemplo, que se va a construir tal cosa y no quería la comunidad? Pues ahí va. Hablemos, por ejemplo, del aeropuerto, pero hay muchos ejemplos. Hoy se cambió la lógica, hoy se trata de convencer a las comunidades, de consultarlas y de hacerlos de manera conjunta. Y hoy quizá lo más importante que hemos logrado es eso, es que la gente se sienta parte de la transformación, que sean tomados en cuenta y que hoy puedan ver esos beneficios de los cuales ellos también son parte. También la propia diputada Xóchitl Gálvez hablaba sobre el Poder Judicial, sobre en específico los recursos del Poder Judicial. Esa discusión habrá de tenerse en la Cámara de Diputados, como es obvio. Nosotros ya presentamos el paquete económico. Ustedes saben que el Ejecutivo incluso no tiene facultades de hacer modificaciones respecto a la propuesta que hacen otros poderes, como es el caso del Poder Judicial. Así que hoy se encuentra con los diputados, las diputadas, quienes habrán de discutir, analizar y en su caso definir cuál será el presupuesto que debe tener el Poder Judicial y por supuesto garantizando que ello no vaya a limitar ni transgredir sus funciones, pero estamos convencidos de que los diputados actuarán con absoluta responsabilidad.
También hablaba precisamente del tema de las fiscalías, la senadora Xóchitl Gálvez en específico, y me llama la atención en un caso de que las fiscalías no oculten feminicidios. Y me llama la atención porque es uno de los casos que precisamente nosotros en la Secretaría de Gobernación hemos dado seguimiento. El caso del fiscal de Morelos, que trató de modificar una serie de elementos probatorios para identificar un feminicidio. Y por eso hemos venido dando seguimiento, hemos venido denunciando y hemos venido acompañando también a la Fiscalía para que no haya impunidad de nadie, ni siquiera del caso de un fiscal de una entidad federativa que considere pueda modificar las evidencias de feminicidios. Finalmente, senadora Imelda Castro, le agradecemos muchísimo su participación, sus preguntas, y con esto concluyo. Fue la última intervención de la senadora, y sobre todo hablando de los mecanismos de la corrupción y de los mecanismos para poder atender la corrupción en nuestro país. Creo que hay un pendiente todavía por parte de este Senado y de la Cámara de Diputados respecto a qué tipo de mecanismos son los ideales para sentirnos seguros y denunciar la corrupción. Eso ha quedado pendiente en este Congreso, pero precisamente le toca la discusión a los legisladores y creemos que es fundamental, porque en algo sí estamos convencidos, y con esto concluyo, es una de las bases fundamentales del proyecto del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Si nosotros hemos logrado llegar a los niveles de inversión pública, que si antes, nada más para comparar, eran 500,000 millones de pesos y hoy es 1 billón de pesos de presupuesto público en infraestructura, y si hemos logrado tener el número de beneficiarios en los programas sociales universales llegando a 30 millones de familias, si hemos logrado contar con los recursos necesarios y sin endeudar al país, ha sido gracias a 2 políticas: acabar con la corrupción y acabar con los privilegios a partir de una política de austeridad, de gasto eficiente, y esa nos parece que es la clave. Así que muchas gracias, senadoras, senadores, y pendiente de las próximas preguntas.